Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, continuamos con las entrevistas. Está con nosotros Marcelo Simbañez, el asambleísta del Movimiento Creo, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Y yo quisiera insistir sobre este tema que parece ser, yo decía, comentaba con Javier en determinado momento, un proyecto que no cuaja, el de reactivación económica. ¿Qué es lo que les preocupa? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo fraterno a todas las personas que nos escuchen a través de este medio de comunicación. Y antes de empezar la entrevista, un saludo cordial, un abrazo enorme a todo ese sector artesanal, a ese componente humano que generan producción y generan progreso para nuestro país, que tanta falta nos hace en estos momentos. Así es. Pero el proyecto de reactivación económica se supone que, como su nombre lo dice, bueno, es un nombre muy largo, pero como su nombre lo dice, va a reactivar al sector, incluidos artesanos, incluidos trabajadores, el sector de la producción. ¿Está así o no? A ver, nos preocupa un tema fundamental. Creemos y estamos convencidos que toda carga impositiva atenta contra el aparato productivo. Y hay ejemplos claros. Por ejemplo, hay un impuesto que se pretende generar a los ingresos por encima del $1.000.000 a ciertas empresas. Este impuesto es perverso porque no analiza la utilidad de las empresas o la pérdida. Vamos a suponer que en un ejercicio fiscal una empresa se declaró en pérdida. Es perverso tratar inclusive de generar una imposición adicional si esa empresa tuvo $1.000.000 de ingresos. Entonces es perverso. Se debe considerar que cualquier empresa, o sea, más claro, ninguna empresa tiene garantizar su utilidad, ¿sí? Entonces siempre al empezar un ejercicio económico, por más proyecciones económicas y análisis económicos que haya, siempre va a haber las dos posibilidades, la ganancia o la pérdida. Y en este caso se debe considerar la pérdida como medida excepcional para incluir este impuesto, para generar esta carga tributaria. Por eso digo, es perverso toda carga adicional. No estamos de acuerdo que haya una carga adicional para el aparato productivo. Pero frente a esta situación, ¿cuál es la alternativa? Porque si bien es cierto, han habido diferentes grupos, movimientos, partidos políticos que se oponen en la Asamblea Nacional a más impuestos, pero ¿cuál es la salida? Hay muchas salidas, hay muchas. Estamos tratando de generar más recursos para que administre y obviamente se alivie, se solvente la problemática del déficit fiscal. Es lo que queremos, es lo que tratamos, es lo que necesitamos. Y obviamente la salida no va a ser, nunca debe ser generar más cargas impositivas. Independientemente del discurso de que el que más tenga más pague, ¿sí? Independientemente del tema de los subsidios, que se le eliminen los subsidios a los combustibles, independientemente de eso. Pero obviamente sí deben darse todo tipo de medidas que se deben hacer un análisis previo del grado de afectación que tenga la población ecuatoriana. En este caso, en el paquete de medidas enviadas por el Ejecutivo a través de este proyecto, ¿a quiénes más afecta? ¿A la clase media, a la clase alta, a la clase baja? Al aparato productivo que genera producción y que genera empleo. A ellos afecta. Es quitarle la capacidad que tienen las empresas para seguir creciendo, es quitar la capacidad que tienen las empresas para generar trabajo, es quitar la capacidad que tienen las empresas para generar riqueza. El trabajo es riqueza, y si tú no tienes la capacidad para seguir contratando porque no estás creciendo, todo el aparato productivo se estanca, y eso es grave. Vamos a acordarnos que la dinámica de la economía está en el aparato privado, en el sector privado, no en el sector público. El 80% de la dinámica económica se encuentra en manos privadas. Y lo que esas manos privadas necesitan apoyo. Apoyo, por ejemplo, yo en la ley de reactivación económica no veo que exista ese apoyo de unos créditos que estimulen al aparato productivo, pero créditos baratos. O sea, debería haber una línea de crédito que enfoque esa problemática con acompañamiento para que todo ese tipo de dinero se garantice su retorno y así generar producción
aliviar el aparato productivo y que genere riqueza y que genere empleo. Y frente a esta situación, ¿cuál es el futuro de la ley entonces en la Asamblea? Porque ya hemos escuchado, insisto yo, por ejemplo, los socialcristianos han dicho que no más impuestos, hay otros sectores que se oponen también a impuestos, creo está en la misma línea. ¿Cuál es el futuro de la ley? Bueno, hay temas positivos y hay temas negativos. Hay temas positivos, por ejemplo, que manejar nuestra economía con disciplina fiscal es un tema sumamente positivo, que va a ser saludable para la economía ecuatoriana, que en un plazo determinado de unos 5, 6, 7 años podremos tener resultados que vayan encaminando a generar una cultura de disciplina fiscal con reglas macroeconómicas que conduzcan al país a un verdadero desarrollo. Tener metas para controlar el gasto público, tener metas para controlar el endeudamiento y tener metas para controlar el presupuesto general del Estado es saludable. Que paulatinamente se vaya haciendo un recorte del gasto público de manera paulatina y en unos 5 o 7 años tener el control de ese gasto público, para que ese gasto público no sea exagerado. Es saludable para el país. Presentamos en la Asamblea Nacional un proyecto de ley denominado Disciplina Fiscal y Reglas Macroeconómicas, que está en la Comisión de Régimen Económico, a través del cual pretendemos dar ese norte que la economía del país necesita. Y es complementario con la propuesta del Ejecutivo. Solicitaré al presidente de la Comisión que lo tome en cuenta para incorporar en este proyecto de ley. La posibilidad, que también está incorporado en este proyecto de ley, de buscar una independencia, entre comillas, del Banco Central, ¿cuánto puede ayudar en estos objetivos? ¿Ustedes creen en cómo está planteado el tema de la independencia, de la conformación del directorio del Banco Central? A ver, en la ley dice textualmente la independencia, la autonomía de esas instituciones, y habla de autonomía. Entonces, si está hablando en la ley de la autonomía de estas instituciones, hay que darle verdadera autonomía. Yo digo porque todos quienes conforman el directorio son nominados por el Ejecutivo. Es necesario darle verdadera autonomía al Banco Central y garantizar de esta manera nuestro sistema, la dolarización. Es la única manera de garantizar la dolarización. Garantizar que las reservas que tenga nuestro dinero sean respaldadas con el oro que necesitan. Bueno, por ejemplo. Y que no se convierta en caja chica también de los gobiernos. Ese es el verdadero espíritu de la propuesta, que no se convierta en caja chica de los diferentes gobiernos. Y dar verdadera autonomía al Banco Central, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos, verdadera autonomía a estas instituciones que van a brindar confianza en el sistema financiero. Y un sistema financiero saludable es un sistema financiero que le sirve a todos los ecuatorianos. No quiero terminar esta entrevista dejando de lado algo que en las últimas horas ha generado también preocupación en la Asamblea, en algún sector, esta posibilidad de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Qué riesgos tiene? Nos preocupa básicamente un tema. Quieren hablar, bueno, son 22 cuerpos que los afectan, entre ellos la Ley Orgánica de la Educación Superior. Y hay una propuesta que realmente nos parece preocupante. Se pretende reformar y crear programas de pregrado y maestrías online sin previa autorización de los organismos competentes. Eso es gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque estaría atentando contra la pertinencia y la calidad de la educación. Nos ha costado muchísimo tiempo, sacrificio y años de trabajo poder incorporar, mejorar el sistema con un sistema que tenga calidad y que sea pertinente en temas específicos. Por ejemplo, en ciertos territorios, vamos a hablar de Imbabura, de donde soy nativo, qué bueno que la técnica del norte tenga una pertinencia en agronomía, tenga pertinencia en minería, tenga pertinencia en turismo, así como todas las casonas de estudio en mi provincia, la Universidad de Otavalo, la PUCI, etcétera. Entonces,
Eso hay que cuidar y nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio poder incorporar en el sistema. Y no podemos de una sola iniciativa borrar todo esto que nos ha costado mucho construir. Habrá posibilidad de seguir hablando de este y otros temas con Marcelo Simbaña, asambleísta de Creo. Hacemos una pausa y tendremos más para ustedes. No se vayan.